El día de hoy se llama un firme compromiso con Cristo y con su iglesia. Así es que qué bueno que viniste el día de hoy, porque esta palabra es para ti. Qué bueno el que está sentado allá viéndonos por Facebook, por YouTube, porque esta palabra es para ti. Así es que bueno, ya oramos. Dios nos abre los oídos para escuchar y hacer su voluntad. Y empiezo con esta frase que dice: la vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa, pero Cristo es la cura. Así es que debemos tener ese compromiso con Dios. Y empezamos y arrancamos con... Yo puse 6, claro que hay muchos compromisos, ¿verdad? En la casa de Dios, pero ¿sabes qué? Esta tarde a lo mejor voy a decir unas cosas que te van a molestar, y si te molestan, bueno, es Dios hablándote, yo no tengo la culpa, porque vamos a hablar acerca de Jonás y la ballena también. Yo creo que esa historia se la conocen desde cuando eran niños chiquitos y hasta la película hemos visto, ¿verdad? Pero vamos a empezar con la iglesia, el propósito que tiene la iglesia, el propósito que tenemos nosotros. No solamente es de venir, cantar, reunirnos, hacer barbecue en verano, en invierno hacer posadas navideñas, no, ¿verdad? Es reunirnos, compartir, adorar a Dios. Así es que empezamos son 6 compromisos que tenemos. Puse 6, hay más, ¿verdad? Así es que el primer compromiso es de reunirnos. Nos reunimos para adorar a Dios y nos dispersamos para dar testimonio. En Hebreos 10:24 nos dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos se fueron de vacaciones, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis aquel día que se acerca. Y esta palabra, ¿saben qué? Duele en mi corazón, porque desde hace 8 días vinimos muy pocos y yo digo, bueno, ¿será que tenemos compromiso con Dios, con la iglesia, o no tenemos compromiso? Y esta palabra que dice congregándonos, que no faltemos. Me acuerdo cuando íbamos de vacaciones allá a la playa, mis papás siempre que íbamos de vacaciones, aunque fuera domingo, nos llevaban a la iglesia, buscaban una iglesia por allá y nos llevaban allá. Dije, wow, qué tremendo, porque es una parte de que te enseña que donde quiera que estés, debes tomar el tiempo para adorar a Dios. Y esa parte creo que fallamos ahí en dejar de congregarnos y decimos, bueno, es que yo estoy viendo el servicio por allá por internet, pero pues no te congregas, ¿no? Es una parte que está ahí, no dejar de congregarnos. No dice, no dejes de ver YouTube o Facebook, dice, no dejar de congregarnos. Como estos son 6 pasitos rápidos, les voy a dar rápidamente estos 6. El número 2 es un compromiso con el discipulado. Este compromiso lo hacemos siempre cuando pues teníamos los centros de conexión, esa parte que a veces nos falta por aprender. Ahora estuvimos viendo Efesios, y tantas cosas que aprendimos, porque hay palabras nuevas, palabras que no sabemos, connotaciones que nos enseñan nuevas formas. Y es el compromiso del discipulado. Uno no puede servir a Dios si no eres discipulado primero, ¿verdad? Porque luego trae uno cada cosa en el pensamiento que dice barrabasada y media a veces. Y dice... dice, a cada miembro de la iglesia se le ordena vivir la gran comisión como testigos de Cristo. Debemos aguzarnos unos a otros, confrontarnos unos a otros, soportar las cargas unos a otros e incluso reprendernos unos a otros. Cuando no estamos discipulándonos, nos duele que nos digan las cosas. A veces, hermano, pues fíjate que llegaste tarde. Pues así soy. Y nos ponemos bien rejegos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando somos discipulados entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Y entonces vemos cómo nuestro espíritu se va trabajando, ¿verdad? En primera de Pedro 4:10, este es el número 3, un compromiso a servir. Oh, miren, se me olvidaban las fotos, ¿verdad? Ahí teníamos un compromiso en servir allá en Belice cuando estábamos con los niños en la escuela y el buen Joaquín ahí tocaba el instrumento y todos empezaban a cantar, una manera de servir a Dios. Dice,
Servir no es sugerido, es ordenado y muchos de nosotros no tenemos un compromiso con este privilegio de la iglesia. Entonces el hecho de servir, aunque estás sentadito ahí, es un privilegio. Hay muchas cosas en las que servir y nos hace falta. A veces decimos, sí, que canten los de la iglesia, que recojan la ofrenda y se acabó. Pero ¿sabes qué? Hay muchas maneras de servir. Hay niños que necesitan clase. Tenemos la gran comisión de ir afuera y predicar. El hecho hasta de compartir el link que tanto nos dice Alex, ¿verdad? Ni siquiera el link compartimos. Es parte del servicio que tenemos. El número 4, un firme compromiso con el dar. Y esa es la parte donde a veces soltamos lo económico. Jesús dijo, nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. Y por supuesto no se refiere a que solamente el dinero, ¿verdad? Se refiere a que el dar nunca se trata de la cantidad, siempre se trata del corazón. La peor pandemia que puede ocurrir es la pandemia en tu corazón, cuando te enfermas y dices, pues en México decimos, me duele el codo, ya no quiero dar. ¿Por qué no me alcanza para la renta? Y luego no te va a alcanzar. No me alcanza, se ponchó la llanta. Pues se te ponchó la llanta. Y luego vas al mecánico y hasta te sale más caro porque te dice, no, le falla el aceite y ahora le falla esto. Y cuando ves una listota. ¿Y todo por qué? Porque a veces fallamos en el compromiso de dar a Dios, ¿no? Siempre salen otras cosas que no están en nuestro presupuesto. Pero ¿sabes? La bendición de Dios siempre provee. Por eso cuando el pueblo de Israel viajaba en aquel desierto, dice que nunca le faltaron las sandalias, siempre tenían que comer. Y a veces nosotros nos volvemos muy codos, muy tacaños. ¿Cómo dicen en Cuba? Tacaños igual. ¿Y en Colombia? Duros, bien duros, ¿verdad? Así es que ese es el compromiso de dar. El número 5, compromiso firme de la fidelidad. Acá hay una palabra que les voy a enseñar que yo no la conocía. Es oxímoron. ¿Alguien sabe qué es oxímoron? Es una palabra que es 50-50. O sea, es una figura retórica en la que aparece una contradicción. Por ejemplo, un muerto viviente es algo viviente y por acá es muerto. O sea, tiene 50 y 50. Entonces, cuando venimos a la iglesia y tenemos el compromiso de fidelidad, estamos al 100%. No solamente el 50, decimos el 50, por ejemplo, llego a la iglesia, pero tarde, ¿verdad? Otra, vine a la iglesia, pero por internet. O sea, están al 50-50. Pero dice aquí un compromiso firme con la fidelidad. Y la fidelidad es al 100%. En el matrimonio pasa lo mismo, ¿verdad? No llegas a tu casa a la semana que viene, ¿no? Todos los días ahí estás en tu casa. No le das a tu mujer para la comida. Ay, se me olvidó esta vez. Hoy no tengo. No, siempre estás proveyendo, ¿verdad? Ese es el compromiso de la fidelidad. El número 6, un compromiso firme por alcanzar a los perdidos. Y eso, creo que en cada uno de estos compromisos nos hemos atorado un poco. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, la pandemia nos hizo que nos faltaran los dineritos y bueno, ahí anduvimos, sube, baja. Estuvimos como oxímoron, 50-50, ¿verdad? Entonces voltea a tu hermano y dile, no tengas cara de oxímoron. De 50-50. Un compromiso firme con alcanzar a los perdidos. Juan Wesley, uno de los predicadores de la iglesia metodista, él dijo que Dios nos mande obreros dispuestos a gastar y a gastarse por sus hermanos. ¡Wow! Bueno, yo siempre he tenido el sueño de ir a muchos lados, a la selva. Bueno, ya ustedes saben, ¿verdad? Que yo quiero ir a la selva, al desierto, a todos lados. ¿Por qué? Porque me emociona. Y cuando Dios nos lleva allá y compartes, me acuerdo precisamente en Belice que estaban los niñitos estos y ellos agradecidos por tan solo un dulce, ¿no? Y por un abrazo que necesitan, ¿no? Y tu corazón se llena de alegría, esa parte. Y cuando vienes acá y todos tienen su PlayStation, tienen Xbox, ya ni te saludan. Y tú dices, wow, la necesidad de allá
aunque económica, pero ellos buscan de Dios, buscan el hecho de acercarse y decir, ay, yo quiero que Dios cambie a mi papá, ay, yo quiero que Dios me dé un carrito de juguete, ay, yo quiero que Dios me dé para que estudie. Y acá tenemos todo. Y a veces nos olvidamos de esa parte de alcanzar a otros. Yo pienso que como iglesia también hemos fallado en esta parte de alcanzar. Y aunque tratamos, aunque hemos hecho centros de conexión, campañas evangelísticas, pues la gente no se ha acercado. Yo estaba pensando, digo, ¿qué haremos para que podamos atraer más personas? Y algo en lo que siempre hemos ganado gente es las conferencias de matrimonios. Ahí llegó Alex y Vivi hace 10 años. Llegó Ceci y Cristian hace 10 años, imagínate. En otra donde ha llegado gente es en los campamentos. Aunque hacemos un relajo, juegos y todo, ha llegado gente, ¿no? Entonces yo creo que debemos usar estrategias para alcanzar a otros y claro, meterlos al huacal. Así es que son 6 compromisos que tenemos. Y bueno, en una palomita, dale ahí si tienes alguno de estos compromisos. Te lo repito nuevamente. 1, el compromiso de reunirte. 2, compromiso de discipularte. 3, compromiso de servir. 4, compromiso de dar. 5, compromiso de fidelidad. Y 6, compromiso por alcanzar. Y ahora sí, vámonos porque esto iba bien rápido porque si no el tiempo se me va. Vamos a entrar con una persona muy desobediente y yo creo que no te vas a asociar con él. Pero si te asocias con él, que Dios habla a tu corazón esta tarde. Vamos a hablar de la vida de Jonás en el libro de Jonás, capítulo 1. Y aunque ya la has oído, nos vamos a meter tantito ahí. Un día eres joven y al otro día dicen usas lentes y te pones pomada de la riuma, ¿verdad? Así es que empezamos Jonás. Una palabra de Dios para Jonás y para ti. Resulta que Dios le dio una palabra a Jonás y Jonás se fue a un lugar como Cancún. Él no quería obedecer, dijo, no, ¿sabes qué? Pues yo la verdad no quiero saber nada de ir a predicar a Nínive. Yo quiero irme a Cancún, en la playa Arena Blanca y estar con un coco bien frío. Ese fue Jonás. Entonces, vamos a ver dónde está. A ver, déjenme leerlo porque luego nos dice, Jonás 1, yo lo voy a leer, sí, en esta versión. En la versión del lenguaje actual. Dice, cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible a un lugar donde no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos posible de Dios. Cuando estaba en alta mar, Dios le mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. Aquí vemos cómo Jonás desobedece, ¿verdad? Dijo, yo no sé esa parte cuando Dios te dice algo y tú dices, ay, pues ¿será que Dios me habla? No, yo creo que no, ¿verdad? Han de ser mis pensamientos. Y te pones a dudar y dices, no, yo la verdad, hablarle a cierta persona. Hoy me sorprendí cómo Dios le habló a Delia. Y Delia escuchó la voz de Dios y habló a su compañera de trabajo, ¿verdad? Y cómo Dios obró. Pero muchas veces en el camino, en el TTC, en donde estés, en el campamento, en el trabajo, yo he tenido la oportunidad y ¿sabes qué? Digo, ay no, yo creo que ni me va a escuchar. Me va a tirar de a Lucas. Y a veces vienen esos pensamientos, ¿no? Dices, no, yo creo que después él se va a arrepentir. Y nos vamos a otro lugar, no queremos predicar, no queremos hacer la voluntad de Dios. Dice, pagó su pasaje y se embarcó. Ya no quería estar en la iglesia. Dijo, mejor me voy de campamento el fin de semana y me olvido de la iglesia. Total, van todos los demás hermanos a la iglesia. Pagó su pasaje y se embarcó. ¿Cuántas veces has pagado tu pasaje? Y dices, no, pues yo pago mi pasaje, yo doy mi ofrenda.
Así es que, pues, ahí nos vemos, hermanos. Cancún me espera. Pero no, ¿saben qué? Dice el versículo 4, cuando ya estaba en alta mar, Dios mandó un viento fuerte que pronto se convirtió en una tormenta. En todas nuestras casas hay un Jonás desobediente. Tal vez es tu hijo, tal vez tu esposo, tal vez tu suegra. Bueno, yo a mi suegra la quiero mucho y ella es mi mejor suegra, como me quiere mucho también. Yo me acuerdo de las primeras veces que éramos novios con Miriam, que llegué vestido de payaso y toqué la puerta y se me queda viendo con cara así como que, wow, él será el novio de mi hija. Yo no puedo, nunca le he preguntado qué pensó en ese momento, pero ella es mi suegra preferida. Bueno, pero estamos hablando de Jonás, no se me vayan a otro lado. Estamos hablando de que hay personas en tu casa que son como Jonás, desobedientes. Y dice que cuando se levantan vientos, un viento es un símbolo de un problema. Un viento es aquella situación cuando vienen problemas, y una tempestad es una señal de impotencia. Que no puedes hacer nada, como una enfermedad, como un cáncer, te quedas parado ahí, tú no puedes hacer nada, aunque los lleves al doctor, tú no puedes hacer nada. Un suicidio, una viudez, un divorcio, son cosas que te causan impotencia. ¿Qué puedes hacer? Nadie puede cambiar el corazón de otro, solo Dios. Y esta parte donde dice el versículo 4, Dios mandó un viento fuerte. No fue cosa de que Jonás lo hiciera, Dios lo hizo. Y vamos a ver lo que dice, que el barco estaba a punto de romperse en pedazos. Muchas veces nuestra familia, nosotros mismos, estamos en una situación donde nos estamos rompiendo en pedazos. Donde vino esta situación de divorcio y estamos mal, donde vino el adulterio y estamos mal, no sabemos qué hacer, donde vino el hijo y es un rezongón de primera y está mal y no sabes qué hacer. El barco está a punto de romperse en pedazos. El versículo 5 dice, cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a Dios. Ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso. Estaban ahí los marineros en el barco ya con miedito, ¿no? De esas veces, si has escuchado las tormentas, los rayos que caen, ¡tras! Se simbra todo y uno hasta se hace chiquito, ¿no? Imagínate estos marineros ya ahí, pues empezaron a tirar lo que traían en el barco, lo echaron a la borda. Y muchas veces nos pasa lo mismo. En esas situaciones de problemas que tenemos, tomamos decisiones erróneas. No vamos a la raíz del problema, sino que empezamos a tirar cosas y son cosas que son decisiones malas, decisiones que no vienen a solucionar el problema. Y dice, mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. ¿Quién puede dormir en esas tormentas? Ese Jonás dormía. ¿Quién tiene el sueño de aquí más pesado? Yo tengo sueño pesado, pero en una tormenta yo creo que increíble que alguien se duerma, ¿no? Un Jonás te quita la paz, te pone el problema y se duerme como si nada. Un Jonás es aquel que mete las culpas a todos. Yo no tengo la culpa, tú eres el culpable. Además, tú eres mi papá, yo no te pedí que me trajeras a la vida, tú me trajiste, ¿no? Un Jonás es aquel que te hace pedazos todo. Híjole, mano, ese Jonás seré yo. Yo me acuerdo cuando era joven, mi mamá me decía, haz esto. Ay, lueguito. Ay, lueguito. Y hasta que me dio, miren, mi ay, lueguito. ¿Haz esto? Sí, ya voy. Sí, mamá. Porque a veces nos falta la corrección de que nos den una buena lección, ¿verdad? Entonces, un Jonás está dentro de tu casa. Tal vez eres tú. Tal vez, ya dijimos, puede ser alguien de los tuyos, ¿verdad? ¿Quién es ese Jonás? Vamos al versículo 6, dice, el capitán se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios, tal vez nos salve al ver que estamos en peligro.
¿qué haces aquí, dormilón? Llega alguien y te dice, oye, ¿qué haces? En la iglesia necesitamos músicos. Oye, ¿qué haces? En la iglesia necesitamos alguien que esté allá en el audio. ¿Qué haces, dormilón? Ponte las pilas. ¿Saben? El pecado nos atonta, no nos deja ver, nos cega. Los corazones se endurecen. Estamos en unas sesiones de parejas, mi esposa y yo, tomando un discipulado. Y vemos cómo nos hablan acerca de situaciones, por ejemplo, de violencia familiar. Nos hablan de situaciones de infidelidad. Y cómo cada situación, por una tontera que hizo alguien, se hace un gran problema. Y se cega, por ejemplo, en la infidelidad, ¿no? Que empieza con las redes sociales mandándose textitos y todo el rollo, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Como Satanás viene y te manda eso, ¿no? Y a veces no es ni Satanás, a veces porque tú le buscaste en el Facebook y te contactaste con la persona. A veces le echamos la culpa a Satanás y es uno mismo, ¿verdad? Y cómo estas situaciones van creciendo y al pasar los años se hacen un problema. Y aquí en Canadá nos han dado duro, ¿verdad? Con esa parte de la infidelidad. Y nos han pegado. Quieren destruir el matrimonio, quieren destruir las familias. Y nos decían en esta conferencia, en las iglesias no se habla de matrimonios divorciados, matrimonios de segundo casamiento. Regularmente se habla de matrimonio nada más. Pero son diferentes las problemáticas porque traen una historia de la otra familia y los hijos tienen que aprender a vivir en una nueva familia. Y son muchas situaciones. Yo me quedé sorprendido de toda la lista. Dije, wow, sí que es un verdadero problema. Y yo creo que ustedes han vivido alguna situación así. Digo, qué tremendo. Los que estamos en uno solo, que Dios nos libre. Y los que ya van dos, que Dios les libre del tercero. Porque ¿saben qué? Ya con ese ya tuvieron, yo creo, ¿no? Dios nos guarde de ese problema. ¿Por qué? Porque el pecado nos atonta. Dice, no, pues sí, pues una canita al aire y pues total, nadie va a ver. Pero el pecado nos atonta y día o tarde siempre la verdad sale. Y es lo peor. Y aquí lo vamos a ver con Jonás. El capitán, el número 6, le dice, ¿qué haces, dormilón? ¿Qué haces, Alex? ¿Qué haces, Eric? Dormilón, despiértate. Despiértate. El versículo 7, al mismo tiempo los marineros decían, echemos suertes para saber quién tiene la culpa. Y el 8, entonces los marineros preguntaron a Jonás, dinos, ¿por qué estamos sufriendo todo esto? Agarraron, ¿verdad?, su cubetita, lo llenaron con los nombres de los marineros, echaron y a ver, la suerte salió sobre Jonás. Si hubieran puesto 100 veces Jonás ahí, seguro salía Jonás, ¿no? Porque le tocó, era de Dios. ¿Qué hacemos contigo? Hay situaciones en las que hemos permitido y tolerado. Y yo preguntaba en un lugar, si yo fuera pastor, ¿aguantaría a una oveja como yo? Yo dije, wow, si yo fuera el pastor, ¿aguantaría una oveja como yo? Porque uno se conoce, ¿no? Dijera la chimoltrufia, y bueno, no quiero no nos hagamos tarugos, uno se conoce, uno sabe lo necio que es muchas veces. Si fueras tú el pastor, ¿aguantarías una oveja como tú mismo? Necio, llega tarde. Bueno, ya no les digo más. Vámonos al siguiente. Y le preguntan, dice el versículo 7, ¿en qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? Parece mi esposa cuando llego a la casa, ¿no? A ver, ¿a dónde fuiste? ¿Por qué tardaste tanto? Y te mandan mensaje, ¿no? Bueno, aquí era a Jonás, ¿verdad? Le decía, ¿en qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? Jonás respondió, yo soy hebreo y adoro a nuestro Dios, soberano, creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de él. Imagínate un Jonás, a pesar de que sabe que es dormilón y que se escabulló, aquí dice que él reconoció, ¿verdad?, que es un sirviente de Dios. Él iba a la iglesia, era uno que tocaba en la alabanza,
No quiere decir que tocaba la batería, pero a lo mejor tocaba la batería. Imagínate cómo contestó. Pues sí, ya reconocí que sirvo a Dios, creador del cielo y de la tierra, y todo esto pasa por culpa mía. Él reconoce, pero sabes, muchas veces el Jonás que tenemos en la casa no reconoce. O sea, dice, no, pues la culpa no es mía, la culpa es tuya, pa. La culpa es tuya, ma. La culpa es del Lavi que no sabe dirigir allá los domingos. La culpa es del pastor, porque dice que hay que ofrendar todos los domingos. La culpa es de la pastora porque ya no vienen a la iglesia. O sea, somos bien meteculpas y no reconocemos. Y eso, bueno, también yo entro en la bolsa de los meteculpas, ¿verdad? Dice, soy hebreo y adoro a Dios. Estoy huyendo de Él. Ahora que cantábamos el canto, Dios de lo imposible, la grandeza de Dios, ¿cómo puedes huir de la presencia de Dios? No hay. Uno cree que se esconde. ¿A dónde dice el Salmo? A donde fuera yo, ahí estás. Si voy arriba, ahí estás tú. Si voy a lo profundo, ahí estás tú. Nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Y uno cree que sí, ¿verdad? Con el sol. ¿Qué? No, con el dedo tapa el sol, ¿verdad? Quiero ver si ponen atención. Bueno, dice, ¿saben qué? Pues la culpa es mía. Luego los marineros del 10 al 11, los marineros llenos de terror le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo? El agua se nos viene encima, la tormenta se está poniendo muy violenta. A veces los que no conocen de Dios dicen, bueno, ¿y por qué hace si va a la iglesia? ¿Por qué no tiene temor de Dios? A veces la gente que no va a la iglesia tiene más temor de Dios, en cierta manera, ¿verdad? Y, ¿saben? Esa parte donde hay temor de todos los marineros, esa parte donde el problema está tan grande, ellos no gritan, ay, le voy a hablar a mi mamá, ¿no? Porque pues, tenemos un problema, ay, le voy a hablar a mi papá, ¿no? O no gritan como el Chapulín, ¿no? Bueno, como ay, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? No, cuando estamos en este tipo de problemas, cuando hay una enfermedad, cuando hay un hijo rebelde, tú no pides ayuda de alguien así, vas siempre a Dios, porque sabes que nadie te puede ayudar en ese tipo de problemas. Así es que esta parte donde dice, échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Esta terrible tormenta cayó sobre ustedes por mi culpa. Algunas veces yo he pensado, tal vez ha sido la culpa mía, estoy hablando de mí, que la iglesia no crece. Estamos en el barco de la iglesia y a veces me siento culpable. ¿No te has sentido a veces así y decir, sabes qué? Esta terrible tempestad ha caído porque yo estoy en pecado, porque yo no quiero hacer la voluntad de Dios, porque yo no vivo en santidad. Y se contagian los hermanos, es como la manzana podrida en tu frutero. La otra manzana ya empieza, pues sí, ¿verdad? Ya empieza a pudrirse. Pero saben, el Espíritu Santo siempre nos redarguye y hace que entendamos la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios nos redarguye de personas que somos controladoras emocionalmente, que somos codependientes. ¿Cómo vamos a echar? A veces llega a la iglesia, ¿no? Con sus malos hábitos, malas actitudes. ¿Cómo vamos a echarlo de la iglesia al Jonás, ¿no? Si la misericordia de Dios, ¿no? También, ¿cómo podemos trabajar con él si es rebelde y se lleva a los hermanos de la iglesia y no está en comunión? ¿Cómo vamos a trabajar con el hermano Eric que viene al piano, pero... Bueno, es un ejemplo, Eric. ¿Cómo vamos a trabajar con él si es bien enojón, no? Decimos. ¿Cómo vas a trabajar con Bibi si no camina correctamente en los caminos de Dios? Bueno, son ejemplos, ¿verdad? Pero saben, a veces insistimos en tener al Jonás dentro del barco, a ese hijo vicioso, a ese marido infiel, a esa esposa
regañona. Wow. Pero Dios debe tratar con este Jonás. Bueno, aquí ya el Jonás dice, bueno, ¿saben qué? Pues échenme al mar, pues es mi culpa, ¿qué puedo hacer, no? Vamos al versículo 13, dice, los marineros comenzaron a remar con todas sus fuerzas tratando de acercar el barco a tierra, pero no pudieron. Las olas se hacían más fuertes y la tormenta casi los destruía. Desesperados los marineros gritaron, Dios, ¿por qué? Por favor, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente. No culpes de su muerte, no nos culpes de su muerte, pues eres Dios. ¿Quién ha querido hacer todo esto? Los marineros quieren regresar, ¿verdad? Para que no echen al mar a Jonás, pero no se lo permite. La tormenta se vuelve más fuerte. Los problemas vienen más fuertes. Una vez que estás en esta línea de problemas, viene otro problema. Y luego viene otro problema. Ya no sabes cómo salir de estos problemas. Y es ahí donde Dios quiere tratar contigo. Y aunque otra gente quiera ayudarte, no puede. Es solo tú y Dios. Entonces, el número 15, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron de inmediato y el mar se calmó. Wow, cuando el mar se calma es porque sucede esto. ¿Por qué tenemos que echar al mar a Jonás? Porque Dios necesita tratar con él. Dios necesita tratar con Noé, Dios necesita tratar con cada uno de ustedes, con Delia. Dios necesita tratar con Henry. Y aunque nos duele que nos echen al mar, ni modo, allá vamos. Imagínate los marineros, o sea, ya están desesperados, la tormenta está tan fuerte. ¿Y cómo echo al mar a Jonás si él pagó su pasaje? Pues sí, imagínate al hijo que vive contigo, semejante grandulote, 45 años. Ay, no, pues yo pago la renta, ma. Aquí no sucede, pero en México sucede, ¿verdad? Pero estos hijos que a veces son rebeldes, que nos traen problema, ¿cómo los echamos al mar? Dios tiene que tratar con ellos. Y número 2, ¿por qué tenemos que echar al mar a Jonás? Porque porque la tormenta no cesará mientras Jonás esté dentro del barco. Si Jonás está dentro de esta iglesia, la tormenta no va a cesar. Y eso nos causa problemas a todos nosotros los marineros que estamos en este barco. ¿Quién es el Jonás de Trinity House of Hope? ¿Te has pensado alguna vez? No le eches la culpa a otro. El Jonás soy yo, que no quiere cumplir con los compromisos de Dios y la iglesia. Sin un quebrantamiento no puede haber un avivamiento. Y entonces ahí nos encerramos con Jonás y decimos, ay Señor, pues sí, ya tengo la culpa, me arrepiento. Y esta parte me duele, que me echen al mar, pero pues ni modo. Cuando echan al mar a Jonás, se calma todo, ¿verdad? Dios siempre tiene un lugar para tratar contigo. Si Jonás estuviera en la tierra, lo hubiera mandado al desierto como Moisés. Pero estaba en el mar, así es que ni modo, va para el agua, pato. Cuando lo echan al agua, los marineros ya tranquilos, ¿no? Bueno, al menos se calmó la tormenta. Y cuando van viendo aquel pez, yo me imagino, no había música, ¿verdad? Ti, 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 como la de tiburón, ¿verdad? Y ya viene el pez. Y dijeron, wow, ahí está el Jonás, se lo va a tragar por tu culpa, capitán. Mira, se van a tragar al Jonás. Las situaciones de la vida no nos avisan. Una situación de infidelidad no nos avisa. Una situación de cáncer no nos avisa. Y viene como un pez grandote, ¿verdad? Y ahí estamos nadando y de repente se lo traga al Jonás. Nos traga. Y yo he estado ahí. Yo he estado en esa panza de la ballena. Es ahí donde Dios trata contigo. Y esa parte nos duele mucho porque no entendemos, ay, ¿por qué a mí Dios hubiera tragado al marinero? Aunque yo tenía la culpa, pero pues se lo hubiera tragado a él, ¿no? Siempre el meto culpas, caray. ¿Por qué yo?
¿Por qué permites esto que me pase, Dios? Y echamos y no reconocemos que nuestro mismo pecado nos ha apartado de Dios. Y aunque a veces Dios quiere tratar con la otra persona, no quiere tratar contigo, a la otra persona le va a ir peor. Pero de todos modos nosotros decimos, Dios, ¿por qué? Si yo sirvo en la iglesia, si yo doy mis diezmos, si yo visito. Pero ¿sabes? Es ahí, en lo más oscuro de esa ballena, dentro donde estás, que Dios trata contigo. Vamos a ver lo que nos dice. Aquí dice, Dios permite las tormentas para llevarte en dirección a tu propósito, cumpliendo su voluntad divina. Número 16, al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Por causa de que se tragó ese pez al Jonás, los otros se arrepintieron. Por causa de que te corran del trabajo y tú eres cristiano, hay otros que van a ver que tú eres cristiano y se van a arrepentir, van a decir, bueno, obraron mal. Y veamos al capítulo 2. Jonás ora a Dios. Cuando estamos en esta situación de dificultad, de problema, siempre vamos a Dios. Dice, desde ahí Jonás oró a Dios. Y esta es una oración que ponla en tu corazón. Cuando llegues a tu casa, subráyala y mira lo que está ahí. Ay, cómo esta situación en mi vida, cómo esta situación me ha pasado. Y es lo mismo que he vivido. Dice, cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo agua veía yo por todos lados. Grandes olas cruzaban sobre de mí. Una vez me acuerdo cuando era niño que fui al mar, mi papá me llevó, era la primera vez que nos metíamos, ¿no? Y me sube acá a los hombros. Yo estaba chiquito, como a la edad de tu hija, Eric, que serán 6 años. Entonces me trepa, ¿no? Pues vámonos a meter al mar. Y allá vamos los dos, ¿no? Y de repente viene una ola, ¡fum! Y por allá me bota a mí, toda la arena y las piedras, no sé qué pasaron. Y salgo. Dije, ay, Señor, sí que el mar hay que tenerle respeto, ¿no? De ahí sí me dieron 5 razones para no entrar al mar. Pero, ¿saben? Aquí dice, me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo agua veía. Esa situación donde no ves la salida, donde quieres salir y no puedes. Esa situación dice, grandes olas cruzaban sobre de mí, tantos problemas, mi esposa, mi trabajo, no tengo dinero, tantas cosas cruzaban sobre de mí. Versículo 4, llegué a pensar que no me querías, Dios. Llegué a pensarlo, que no volvería a entrar a tu santo templo, que no volvería a entrar a Comunidad Cristiana, perdón, a Trinity House of Hope. Quería ver si están despiertos. Me había hundido por completo, el mar me cubría todo y las algas se enredaron en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios, me salvaste la vida. Wow. En esa situación donde no ves la salida, donde está oscuro, Dios tiene la salida. Y si no te acercas, si no eres echado al mar, si no te come esa ballena, si no pasas ese problema, Dios no te puede rescatar aún. Tienes que pasar esa parte. Y aunque nos duele, es parte del quebrantamiento. Esta iglesia no va a crecer si no hay quebrantamiento. El martes pedíamos por un avivamiento, pero no llega si no hay quebrantamiento. Si tu corazón está lejos de Dios, si tu corazón no tiene un compromiso con Dios, no va a haber avivamiento. Porque estás yéndote a Tarsis, estás pagando tu pasaje para no hacer la voluntad de Dios e irte a un lugar donde no te importa nada. Y Dios no quiere eso. Así es que cuidado, Jonás.
Ponte tu doble nombre, Jonás Abimelech Figueroa Rodríguez. Ah, no, Figueroa Jiménez. Jonás Alex Cortés. Jonasa Viviana. Bueno, porque es femenino, ¿verdad? Jonasa. Dios tiene que tratar contigo, Jonasa Dialis. Dios tiene que tratar contigo y aunque nos duela, Dios va a tratar contigo. No importa que estés en el mar, en la tierra o te vayas de astronauta, Dios va a tratar contigo, ¿verdad? Y esta palabra tiene algo que sella nuestros corazones. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y lloré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Y el versículo 9, pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice. Porque solo tú puedes salvar. Solo Dios puede salvar. ¡Wow! Es tremendo, ¿no? Una vez que, porque igual yo estuve en una situación muy difícil, yo no veía la salida, yo ya no quería venirme a la iglesia, hermanos, pero Dios quería tratar conmigo. Y cuando no tenía fuerzas, yo decía, Dios, híjole, la verdad ya no quiero, pero yo quiero servirte, ¿no? Dios trata conmigo y regreso nuevamente y digo, bueno, ahora voy a adorarte con todas mis fuerzas. Y aunque a veces somos poquitos, con todas mis fuerzas te voy a adorar. Y aunque no venga nadie, con todas mis fuerzas te voy a adorar. Y no solamente porque me ha rescatado, sino porque Él lo merece toda la gloria. Cuando tocas fondo, ya todo lo demás es para arriba, ya llegaste hasta el fondo, ya no hay más fondo. Así es que, ánimo familia, si tú fuiste el Jonás que fuiste arrojado al mar, ya tocaste fondo, mano, a servir a Dios, a echarle ganas, a tomar esos compromisos, dar, servir, comprometerse con Cristo, con su iglesia. A Jonás no se le echa al mar porque te quieres deshacer de él, sino para que Dios trate con él, para que sea restaurado. Cuando va a dar el mensaje a Nínive, Jonás, en 40 días solo dijo, arrepiéntanse porque va a ser destruida esta ciudad. Era su mensaje. Y saben, todos se arrepintieron, hasta las vacas las mandaron a ayunar. Y ese pueblo se arrepintió. Imagínate el poder que tenía espiritualmente Jonás ya. Y todavía se enoja el Jonás después, pero fíjate, o sea, una vez que pasa esta situación, él viene nuevamente a Dios y promete cumplir su voluntad. Pero, ¿cómo es posible que exista un Jonás así? Y yo me quedé pensando toda la semana, Dios, ayúdanos, porque nos duele echar a Jonás al mar, a que me echen al mar, nos duele. Pero si tiene que pasar, que se haga tu voluntad. No es nuestra voluntad, es solo tu voluntad. Así es que esta tarde solo te dejo con esto. ¿Eres tú el Jonás que necesita ser echado al mar? ¿Ya estás en el mar? ¿Ya te tragó la ballena? ¿O ya estás de este lado listo para glorificar a Dios? ¿En cuál de estas situaciones estás tú? Y ahora sí puedes ver el panorama de lo que Dios quiere para tu vida y para el propósito. Porque estas situaciones nos quebrantan el corazón. Y sobre todo, ¿saben? Cuando tenemos el dolor, hay una cosa que el dolor nos lleva a tener rencor. Una vez que hay un divorcio, una vez que hay una infidelidad, hay un dolor. Y ese dolor no se quita de la noche a la mañana. La viudez, estaban viendo las estadísticas, tarda de 1 año a 2, 3, 4 años para que el dolor cese. Es natural. Después de los 2 años vienen regresiones de situaciones que han pasado en tu vida.
Y es una situación que solo Dios puede arreglar. Y a veces, ¿sabes qué nos pasa? Pues este hermano no entiende, pues ya que que deje pasar esto. Pero a veces es un proceso. Ese proceso donde le toca estar en la barriga de la ballena, donde Dios trata ahí. Así es que si tú esta tarde veniste, ¿estás listo para ser devorado por la ballena? ¿Estás listo para que Dios trate contigo? ¿Quién eres tú? ¿Eres Jonás, que tienes que ser echado al mar? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén.